Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos acerca de la NIA 320, que es la importancia relativa o materialidad de la auditoría. Esta NIA considera la materialidad como concepto en auditoría y contabilidad, que tienen una relación directa con la relevancia y transacciones significativas o diferencias respectivas que surgen en los estados financieros de las empresas. Uno de los máximos logros que pueden alcanzar los auditores en este aspecto, ya que involucra la responsabilidad del auditor para basar su opinión en el juicio sobre si los estados financieros están bien preparados en todos los aspectos materiales y que, por supuesto, contenga todas las relevaciones relevantes. Materialidad, el pilar de la información financiera. Debido a su importancia y ser el ítem sobre el que se cimienta la información financiera, debe interpretarse como un estándar independiente. Dentro de este marco deben estar inscritas las siguientes características generales. Número 1. Las representaciones erróneas se deben considerar materiales siempre y cuando esas tengan la probabilidad de afectar las decisiones de los usuarios finales de los estados financieros. Número 2. Las conclusiones de juicio sobre la materialidad deben estar fundamentados posteriormente en circunstancias externas, entre ellas el tamaño y la naturaleza de la incorrección posterior. Los juicios también deben tener fundamento en las necesidades comunes de los usuarios como grupo. Entre los tipos de materialidad, cabe resaltar que este debe inscribirse en dos grupos, cualitativa y cuantitativa. Cualitativa. Su importancia radica en el hecho que muestra las diferencias existentes en los estados financieros y cómo generan un impacto alternativo en los procesos de toma de decisiones en las compañías. Cuantitativa. Son básicamente las declaraciones equivocadas numéricas o la discrepancia, las que tendrían un impacto significativo en la herramienta de toma de decisiones finales. La importancia de la materialidad de auditoría. No se puede poner en duda. La materialidad no debe de ser tomada a la ligera, puesto que ayuda a los usuarios finales de los estados financieros a poder utilizarlo como una guía confiable para desarrollar de manera precisa la toma de decisiones económicas. Alcanzando este objetivo, los auditores deberían tener el suficiente conocimiento acerca de los pasivos contingentes, las transacciones con las diversas puertas relacionadas y los cambios posteriores en la contabilidad política. Estos factores anteriores, además de ser un parámetro de medida para la eficacia de la materialidad, sirven como indicador para hacer entender a los auditores que tienen que informar si los estados financieros están libres de errores materiales o no. Una de las etapas más importantes que tiene el proceso de determinación de la materialidad en una auditoría es la planificación. La materialidad influye en la definición de otros procedimientos de auditoría con respecto a afirmaciones específicas. Desde esta perspectiva, el auditor realiza juicios, entre otros, sobre el tamaño de las presentaciones erróneas que él considerará materiales, basando en estos conceptos. Determinación tanto de la naturaleza como el alcance de procedimientos de evaluación de riesgos, identificación y evaluación de los riesgos de incorrección material. Los riesgos deben de estar bajo control, partiendo del hecho que el auditor debe estar al tanto de la materialidad para los estados financieros en su conjunto. Es de vital relevancia en que el caso de tener conocimiento de información durante la auditoría que podría haber causado al auditor determinar una cantidad diferente de materialidad, corrija y pueda enderezar la marcha de su informe. En este sentido, el auditor obtiene una seguridad razonable al recopilar evidencia de auditoría suficiente y confiable para reducir el riesgo de una auditoría de nivel aceptablemente bajo. Los riesgos de auditoría están sujetos a que el auditor exprese su opinión y ésta sea inapropiada, cuando los estados financieros estén incorrectamente materializados. Asimismo, no pueden perder la función de los riesgos asociados de incorrección material y riesgo de detección. El cálculo de materialidad depende principalmente del juicio del auditor. Una forma de realizar los cálculos a manera de porcentaje es tomando utilidades antes de impuestos e ingresos y activos totales. Las normativas NIA hacen su cálculo de materialidad como 5% de ganancia antes de impuestos
1% de los ingresos y 1 y 2% del activo total. NIA 330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados. El objetivo principal de la NIA 330 es brindar una guía sobre la información cómo los auditores deben obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a los riesgos evaluados de incorrección material por medio del diseño e implementación de respuestas apropiadas a esos riesgos. Resulta de gran importancia que los auditores realicen procedimientos sustantivos y pruebas de controles con el fin de hallar posibles errores materiales. Cabe aclarar que las pruebas de control suelen ser pruebas breves, rápidas y que generan una respuesta directa de la eficiencia operativa de los controles establecidos y si estos mitigan o reducen el riesgo. Respecto a los procedimientos sustantivos, al ser más extensos en su ejecución requieren de más tiempo, lo que indica que es necesario realizar una auditoría más detallada. Ahora, las pruebas de doble propósito son aquellas que incluye efectuar una prueba de controles y una prueba de detalles al mismo tiempo en la misma transacción. Las diferentes combinaciones de los procedimientos pueden resultar en más o menos certeza. En ese aspecto, la indagación combina con la inspección. La repetición de cálculos o la repetición puede proveer más certeza que la indagación y la observación, debido a que la observación solo es pertinente en el momento en el que se hace. Características de las pruebas de control. Las pruebas de control están diseñadas para evaluar la eficiencia operativa de los controles para prevenir, detectar y corregir los errores materiales a nivel de aseveraciones. Diseñar pruebas de control para obtener evidencia de auditoría relevante incluye identificar las condiciones, características o atributos que indican la ejecución de un control y las condiciones de desviaciones que indican los desvíos de la ejecución adecuada. Entonces el auditor puede hacer pruebas sobre la presencia o ausencia de estas condiciones. Uso de pruebas de controles. Las pruebas de controles son realizadas durante un periodo de tiempo adecuado para determinar si los controles mitigan el riesgo de error material y están operando de manera eficaz. Las pruebas de los controles realizadas por un periodo mayor de tiempo ofrecen más evidencia de auditoría sobre la efectividad de los controles respecto a pruebas de controles durante un periodo de tiempo más corto. La variación del tiempo de ejecución de las pruebas está sujeto a la naturaleza de los controles que se están probando y la frecuencia con la que operan. Los procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa de los controles más usados son: número 1, indagación; número 2, observación; número 3, inspección; número 4, repetición; y número 5, repetición del cálculo. Característica de los procedimientos sustantivos. Para el caso de los procedimientos sustantivos, es preciso destacar que este procedimiento deben ser diseñados por el auditor para cada cuenta, transacción, aserciones, materialmente importante independiente del riesgo valorado. Estos procedimientos incluyen dos tipos: las pruebas de detalle, que van directamente sobre la clase de transacciones, los saldos de las cuentas y aserciones, y los procedimientos sustantivos analíticos. Realizar procedimientos sustantivos requiere de más tiempo de trabajo. Tendrán invariablemente a implicar más trabajo que las pruebas de control, continuando con el ejemplo del sistema de compras para una empresa manufacturera y la aserción de existencia para saldos de cuentas en el estado de situación financiera. Las pruebas de detalle típicas involucrarán alguna verificación física de los saldos pendientes de fin de año, lo que requerirá obtener y revisar los saldos de las cuentas del libro mayor de compras al cierre para una muestra de cuentas del libro mayor de compras con proveedores seleccionados. Diseño de procedimientos sustantivos analíticos y pruebas de detalle. El auditor, siempre que lleve a cabo procedimientos sustantivos sobre elementos materiales, independientemente de los riesgos evaluados de incorrección material, y que el auditor diseñará y aplicará procedimientos sustantivos para cada clase material de transacciones, saldo de cuenta y aserción. Los procedimientos sustantivos a nivel de aserciones pueden ser pruebas de detalle, procedimientos sustantivos analíticos o una combinación de ambos. De acuerdo con el glosario de términos del IAASB, los procedimientos sustantivos se dividen en dos categorías:
pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos. Inciso A. Uso de procedimiento analítico sustantivo. El término de procedimiento analítico significa evaluación de información financiera mediante análisis de relaciones estimables entre los datos financieros y no financieros. Los procedimientos sustantivos analíticos también incluyen la investigación que sea necesaria de fluctuaciones o relaciones identificadas que sean inconscientes con otra información relevante o que difiera de los valores esperados a un monto mayor que la diferencia aceptable. Dada su naturaleza, los procedimientos analíticos sustantivos pueden a menudo proporcionar evidencia para múltiples aserciones, identificar problemas de auditoría que pueden no ser aparentes de trabajo más detallados, y dirigir la atención del auditor hacia áreas que requieren mayor investigación. Los métodos para efectuar procedimientos analíticos más comunes incluyen: inciso A, análisis predictivo; inciso B, análisis de tendencias; inciso C, análisis de índices; inciso D, análisis de datos. Inciso B, uso de pruebas de detalle. Las pruebas de detalle se utilizan para obtener evidencia de auditoría cuando se requiere obtener evidencia para una aserción del estado financiero más allá de la proporcionada por pruebas de controles y procedimientos analíticos sustantivos. Debido a que los procedimientos analíticos sustantivos pueden dirigir la atención hacia áreas de mayor riesgo y son generalmente más eficientes que las pruebas de detalle, el auditor deberá buscar evidencia, primero utilizando los procedimientos analíticos sustantivos antes de realizar pruebas de detalle adicionales. Las pruebas de detalle más comunes incluyen confirmaciones de saldos con terceros, examen físico de activos fijos o inventario, pruebas de corte, reconciliación de cuentas auxiliares con el libro mayor, observación de conteo de inventario, investigación de base de sus juicios, recálculo del gasto de depreciación, recálculos para verificar la precisión matemática de un reporte, uso del trabajo de un especialista. Respuestas generales del auditor para abordar los riesgos evaluados. Las siguientes respuestas generales que los auditores pueden utilizar para afrontar los riesgos evaluados de incorrección material a nivel de estado financiero son: enfatizando al equipo auditor la necesidad de mantener el escepticismo profesional, asignar personal con más experiencia, personas con habilidades especiales o utilizar expertos, proporcionar más supervisión, incorporar elementos adicionales de imprevisibilidad en la selección de procedimientos de auditoría adicionales a realizar, realizar cambios generales en la naturaleza, oportunidad o alcance de los procedimientos de auditoría. La estrategia de auditoría obedece al enfoque de auditoría. En general, el alcance y el enfoque de los procedimientos de auditoría están directamente relacionados con el tamaño del riesgo y su impacto como error material. De esta forma, al aplicar la NIA 330, el auditor realiza pruebas de control o procedimientos sustantivos, o una combinación de ambas en una fecha intermedia o al final del periodo. Adicionalmente, la aplicación de procedimientos de auditoría antes del cierre del periodo puede facilitar al auditor la identificación de cuestiones significativas en una fase temprana de la auditoría y, por consiguiente, su resolución con la ayuda de la dirección o el desarrollo de un enfoque de auditoría eficaz para tratar dichas cuestiones.